Pues nada, aquí estamos con La Tristura, a una semana de empezar el festival y bueno, y estáis trabajando y lleváis tiempo trabajando en esto, aunque esto va a ser en sí mismo una cosa concreta. No sé si podríais explicar un poco el proceso en el que estáis y la deriva que va a acabar en Sismo, que vienen de un mismo lado, pero son dos cosas distintas, ¿no? Explicar eso, ¿podéis? Sí. Sí, el proceso es muy largo, pero estaba cerrado en nosotros. Así que llevamos muchos meses hablando de lo que queríamos hacer, del siguiente proyecto, pero era bastante poco tangible. Habíamos muchas ideas, pero no se materializaban en nada. Entonces, con lo de la oportunidad de Sismo, sí que hemos empezado a poner en concreto, con unas personas en concreto, materializando las ideas que teníamos. Entonces, lo que se mostrará en Sismo será, por un lado, una investigación, o sea, una muestra de esa investigación, y no sabemos en el proyecto grande cuánto será igual. O sea, probablemente esto sea como una parte, o sea, este material al final acabe siendo una parte mucho más depurada y mucho más, o sea, escénicamente un poco más sofisticado, porque escénicamente no estamos trabajando en los encuentros, en los diálogos, en la escucha, en la palabra, o sea, como en los relatos simplemente. Entonces, eso creemos que es bonito, que será interesante ver, se mostrará solo un día y que en sí mismo es interesante, pero luego en la pieza estará dentro de más cosas, estará contextualizado escénicamente un poco más, sí, más sofisticado de alguna manera. ¿Y de qué va el proyecto? ¿Cómo nace? O para que la gente lo pueda... Pues cuando nos explicamos un poco la historia de la compañía, en un sentido, hasta Actos de Juventud, que era nuestra tercera pieza, ha sido como un camino de trabajar más bien hacia adentro, ¿no? Es verdad que hemos estado al final siempre los cuatro, o bien en escena o dentro o fuera, pero no había colaboraciones con gente de fuera, sí en la primera pieza, pero es verdad que ha sido como un camino de introspección, se puede decir. Y después, con materia prima, decidimos trabajar con 4 niños que hacían de nosotros mismos, porque en Actos de Juventud había materiales autobiográficos, entonces los niños de algún modo pues hacían de nosotros, no nos imitan, pero... Y en este trabajo de salir un poco afuera, de trabajar con gente de fuera y todo esto, pues en este mismo camino seguimos en este proyecto que se llama en principio Decir que nos gusta España, como título provisional. Y teníamos en mente sí trabajar con personas que nos resultan interesantes, que nos gustan y ponerlas en escena, no tienen por qué ser actores. Bueno, en este concreto de ahora de Sismo hay un tema que hemos estado trabajando con estas 5 personas estos días y que hemos elegido porque nos parecía de algún modo sencillo para poder ver cómo cada una de esas personas se relaciona con su vida y con los demás. Les hemos pedido que nos hablaran del amor, que es como un tema fácil y difícil para todos, ¿no? Y que todo el mundo tiene algo que contar de eso. Entonces, en realidad, cada uno ahí lo ha tomado por un sitio un poco diferente. Nosotros también queríamos relacionarlo de algún modo con la historia de España y algunos lo han relacionado absolutamente y otros en realidad se huele que hay un momento concreto de la historia, que la historia suya es así porque se desarrolla en un momento de la política o de lo que sea que determinó que eso fuera así, pero no lo concretan. Y de ahí queremos que crezca. El proyecto grande va a tratar de seguramente muchas otras cosas y a lo mejor el tema del amor queda anecdótico o a lo mejor es lo que sobrevuela por todo el proyecto. Sí, seguimos con un estudio sobre las relaciones humanas, sobre las identidades, sobre la intimidad. O sea, había una escena en Actos de Juventud que nosotros tratábamos como... O sea, que la idea era, en concreto era Itxaso, que ella abría su cerebro en escena como 5, 10 minutos, 15, dependía del día, que ella abría su cerebro. Explicaba cuáles eran los mecanismos de pensamiento, un poco una voz en off, pero en on. Entonces, esto nos interesaba mucho, era como una representación muy clara de lo que queríamos contar o de lo que a nosotros más nos preocupa. Y sí que trabajamos hacia esa luz un poco, de poder abrir esos cerebros en escena, de poder encontrar una intimidad pública, que es un poco imposible, pero bueno, es la lucha en la que curramos. En principio fue
hacia nosotros, porque era lo más sencillo, lo que más conocíamos, lo que habíamos hecho durante años, era hablar, buscar ese tono en la vida y también en escena. Y ahora el paso es eso, también en los otros, que es un paso muy guay, pero también, bueno, estamos descubriendo, muy cansado por un lado, pero bueno, también muy rico. O sea, de alguna manera para mí hemos currado mucho con nosotros para ser capaces ahora de poder curar con los demás, para estar suficientemente abiertos, para saber escuchar, para poder estar un poco ahí, en el aquí y el ahora, de esta manera, en el trabajo. Y luego, por acabar, sí, la idea que decía Violeta, la convicción o la fe de que si tú curras así, en el fondo, hablando de esa intimidad de un modo real, estás hablando del país en el que vives, de la comunidad en la que vives, y que si cuentas 5 historias propias, íntimas, una de los 70, una de los 80, una de los 90, una del 2012, sin querer, si las contextualizas bien, estás hablando de cómo ha sido este país en los últimos 35 años. Porque como una persona vive una intimidad, como una persona se deja vivir una relación o contra lo que lucha, es lo mismo en el amor que en la política. Esa es un poco la luz que nos ha llevado a hacer esto en Sismo. ¿Y esto de la intimidad? De hacer la intimidad pública. ¿Por qué? Bueno, sigo yo porque es por alusiones, pero la palabra normalmente en el ámbito de la esfera pública es siempre una herramienta que busca algo del otro. O sea, siempre se generan vínculos de poder. Quien utiliza la palabra normalmente quiere algo y es una estrategia para conseguir algo. En la política es muy claro. Y de alguna manera, si nosotros tenemos una idea de la palabra mucho más pura, que realmente tiene que ver con una comunicación, con un intercambio físico, es lo que buscamos, es lo que perseguimos, con esa intimidad. Supongo que tiene mucho que ver con que nosotros somos 4, llevamos mucho tiempo trabajando juntos y la comunicación entre 4 personas está claro que no es lo mismo que entre 2. Siempre hemos hablado que es mucho más sencillo establecer un diálogo cuando somos 2, 3 personas como mucho. Siempre encontramos como esos modos de comunicarnos entre nosotros también. Pero en realidad esta cosa de ser 4 nos ha llevado como a investigar mucho cómo podíamos seguir siendo propios, cómo podíamos seguir manteniendo algo, lo privado dentro de lo que ya empieza a ser una comunidad, que al fin y al cabo somos un poco una comunidad. Y ahora al abrirlo a más personas también buscamos eso, los encuentros que hemos hecho con estas 5 personas tienen algo de exposición pública, una persona nos cuenta su interior un poco y somos allí 5 mirando, escuchando y hemos intentado transformar como esa cosa de exponerse en algo que aunque esté ocurriendo entre 1 y 5 podría estar ocurriendo entre 1 y 1 o podría estar ocurriendo entre 1 y las 100 personas que haya el domingo que viene. No vais a estar en escena, ninguno. Eso es nuevo, ¿no? ¿Importa o no importa? ¿O sí importa o qué quiere decir o no quiere decir nada? Bueno, lo natural es no estar en escena. En ese escenario estamos presentes, o sea, ahí hay una memoria de lo que nosotros hemos actuado o hemos hecho y de lo que somos. Entonces, de repente, bueno, vaciar eso en realidad es un cambio muy grande y que empieza otra concepción de la escena. O sea, los 3 primeros trabajos que hicimos era muy claro que estaban marcados por una búsqueda, o sea, por un intento de encontrar nuestras propias formas de decir, todo lo que estaba explicando Celso antes. Ahora quizá hemos visto algo más, algo distinto a lo que veíamos. Nos damos cuenta de que esa realidad está todo el tiempo atravesada por conexiones muy extrañas y muy misteriosas, ¿no? Sobre todo viendo cómo cada persona con la que estamos trabajando se cuenta su vida y su historia. Y eso es lo que se va a ver en la obra seguramente. ¿Por otro lado? Digo, de esta misma pregunta, ¿qué pensáis? No, yo pensaba lo que ha dicho Pablo, que por un lado
en Sismo va a ser unas presencias muy terrenales, muy realistas, incluso hiperrealistas. Y sin embargo, con lo que está trabajando todo el rato es con otra historia. O sea, nosotros empezamos con una búsqueda muy, muy poética, pretendidamente poética desde todos los ámbitos de la creación. Entonces, claro, sí que había algo que no acaba de funcionar, ¿no? Porque no está muy anclado en nada. Y yo creo que ahora sí que hay una idea de que, partiendo de lo más concreto, nos permite poner nuestra mente en escena. ¿No? Partiendo de unas presencias que están en un bar, riendo, cantando y contando, así como ahora, cualquier historia, nos permite componer con otros... O sea, por abajo están pasando unas cosas que son muy ricas para nosotros, o sea, nos colocan en un lugar muy guay para crear. Y no sé, yo creo que también hay un deseo profundo de conocer como la naturaleza humana, o sea, que a todos nos mueve en realidad mucho la curiosidad también de las otras personas. Y que ha habido un momento que ha terminado una etapa de autoconocimiento, aunque eso no termina nunca, claro, pero que necesitábamos escuchar otras voces y poder ver también si lo que habíamos aprendido servía de algo, ¿no? En otras personas. ¿Y sirve? Yo creo que sí. De hecho, la idea de Pablo es dejar el teatro y montar una empresa de coaching. El coaching de vida. De coaching de vida directamente. ¿De Claro. coaching de vida? Sí. Ahí hay dinero. Ahí hay dinero. Sí, hay mucho Y no en el teatrito. Efectivamente. Justo lo contrario. Así que desde aquí queremos Al mismo aprovechar. tiempo nosotros tendríamos que ir a otros coachings para que nos ayudaran a nosotros. A escuchar nuestra propia vida.